Vamos a empezar a ver uno de los compuestos inorgánicos, óxidos. Los óxidos surgen de la combinación de un elemento con el oxígeno. Cualquier elemento que se combine con el oxígeno formará un óxido. Si ese elemento que se combina con el oxígeno es un metal, metal más oxígeno, entonces el óxido es óxido básico. Óxido básico es óxido de metal. Si se combina un no metal con el oxígeno, entonces el producto de la reacción es un óxido ácido o anhídrido. Óxido ácido o anhídrido. Entonces, nuevamente, cualquier elemento que se combina con el oxígeno forma un óxido. Si es un metal el que se combina con el oxígeno, el óxido se llama básico. Si es un no metal el que se combina con el oxígeno, el óxido es óxido ácido o anhídrido. Bien, entonces, ahora lo que vamos a hacer es tomar ejemplos particulares. Vamos a tomar, por ejemplo, un metal, como puede ser el sodio, que se combina con el oxígeno, y vamos a ver cómo se hace la obtención del respectivo óxido. Se anotan luego de la flecha de reacción los símbolos de los elementos, los dos símbolos, el del sodio y el del oxígeno. Buscamos en la tabla periódica el estado de oxidación. El estado de oxidación del sodio es +1. Entonces, como cálculo auxiliar, y esto es algo que luego nosotros lo vamos a hacer mentalmente, como cálculo auxiliar, vamos a poner arriba el estado de oxidación del sodio, que es +1. Y el estado de oxidación del oxígeno, que es -2. Lo pueden buscar en la tabla periódica, en el cuadradito de referencia, que tienen todas las tablas para indicarnos dónde están los datos. El dato de estado de oxidación para el sodio es +1 y de estado de oxidación para el oxígeno es -2. Entonces, ahora bien, para que rápidamente podamos hacer la fórmula del óxido de sodio, nosotros lo que podemos hacer es cruzar los números de los estados de oxidación como subíndice sin las cargas, es decir, cruzo el 2 debajo del sodio y cruzo el 1 debajo del oxígeno. ¿Sí? De esa manera tengo formada la obtención del óxido de sodio, tengo formada la molécula de óxido de sodio. Una cosa más, nosotros antes de ver esto vimos las uniones químicas. Entonces nosotros sabemos que necesitamos 2 átomos de sodio para combinarse con un oxígeno para formar la molécula. Miren un poquito si hacemos la estructura de Lewis. Tenemos 2 sodios y un oxígeno. Para hacer la estructura de Lewis de esta molécula, el oxígeno se coloca en el centro, se rodea de sus electrones, todos sabemos que tiene 6 porque está en el grupo 6A de la tabla periódica, y el sodio tiene 1. Como hay 2 átomos de sodio, podemos poner uno de cada lado y sabemos que el sodio, que tiene un electrón, lo pierde. ¿Quién lo va a ganar? El no metal. El oxígeno tiene 6 más ese 7. Va a ganar otro electrón más del sodio, con lo cual se va a cargar porque gana 2 electrones menos 2. Negativo porque gana, 2 porque gana 2. Mientras que cada sodio que perdió 1 se carga como +1 porque perdió un electrón. Y ahí el motivo por el cual el estado de oxidación del sodio es +1, el estado de oxidación del oxígeno es -2 y se necesitan 2 átomos de sodio para neutralizar las 2 cargas negativas del oxígeno. Esto es, el oxígeno gana 2, cada sodio pierde 1. Una vez que vimos esto, simplemente para recordar que es y viene de un tema conocido, ahora lo que nos resta es hacer otros ejemplos para formar las moléculas. No está completo, nos faltará dentro de un rato hacer el equilibrio o el balance de esta ecuación.
pero vamos a hacer 2 obtenciones más para que eso nos quede fijo, nos quede firme, lo comprendamos. Vamos a suponer que queremos armar el óxido de calcio. Entonces nosotros vamos a combinar calcio con oxígeno. O que queremos hacer el óxido de aluminio. Entonces vamos a combinar aluminio con oxígeno. Entonces, fíjense que yo ya armé las 2 ecuaciones. Primero vamos a hacer la del calcio. Anotamos los símbolos de los 2 elementos y vamos a la tabla a fijarnos cuál es el estado de oxidación. El del oxígeno ya sabemos que es -2. El del calcio vamos a ver que es +2. Como tenemos 2 iguales, es decir, +2 menos 2, ya ahí tenemos una molécula neutra. El +2 neutraliza el -2 del oxígeno. ¿Esto qué querrá decir? El oxígeno gana 2, el calcio pierde 2. Me quedaría conforme sabiendo que la molécula va a estar integrada por un átomo de cada uno. Pero si no me doy cuenta de eso, yo puedo nuevamente cruzar los números debajo y cuando me quedan números divisibles por 2, lo tengo que simplificar. Simplifico y me queda un elemento de cada uno formando parte de la molécula de óxido de calcio. Ahí ya esta es la fórmula del óxido de calcio. Vamos a hacer la que sigue. Nuevamente anotamos los símbolos de los elementos y nos fijamos los estados de oxidación. El del oxígeno va a seguir siendo -2, el del aluminio, si van a la tabla y se fijan en el lugar donde les dije en el cuadro de referencia, el aluminio tiene +3. El 3 del aluminio lo vamos a poner cruzado debajo del oxígeno. El 2 del oxígeno lo vamos a poner cruzado debajo del aluminio. Y ahí nos queda la fórmula del óxido de aluminio en perfecta condición. De esta manera nosotros hemos hecho 3 obtenciones y tenemos las 3 fórmulas claras aquí en el pizarrón. Otra cosa importante que tenemos que hacer una vez de que nosotros formulamos los compuestos es el balance o equilibrio químico. Para balancear un óxido tenemos que mirar que poniendo números en las zonas sombreadas, estos números que yo pongo en estas zonas sombreadas, multiplicados por los subíndices que aparezcan, es decir, en el caso del sodio por 1, porque abajo del sodio no hay nada. En el caso del oxígeno por 2, porque abajo del oxígeno hay un 2. Y en el caso del óxido de sodio por 2 para el sodio y por 1 para el oxígeno. Esos números que ponemos en las zonas sombreadas tienen que hacer que nosotros tengamos la misma cantidad de átomos de cada elemento, de un lado y del otro de la flecha de reacción. Por ejemplo, si yo me fijo acá, ¿cuántos oxígenos tengo yo? Tengo 2. ¿Y de este lado cuántos hay? 1. Para tener 2, pongo un número 2 acá adelante que multiplicado por ese 1 me da 2 oxígenos. Entonces tengo 2 oxígenos del lado de los productos y 2 oxígenos del lado de los reactivos. ¿Pero qué pasó cuando puse este 2 acá adelante? También me multiplica al 2 que tiene debajo el sodio. Entonces vos tenés 2 por 2, 4 sodios. ¿Qué hago para tener 4 sodios del lado de los reactivos? Vengo y pongo tranquilamente un número 4 delante del sodio. Y ahí ya me queda la ecuación completa. La ecuación, el armado correcto de la fórmula y el balance o equilibrio químico. Vamos a pasar a la segunda ecuación. Observemos lo mismo. ¿Cuántos oxígenos hay? 2. Y de este lado, 1, porque yo simplifiqué. Para tener 2 de este lado, pongo un 2 adelante. 2 por 1, 2 oxígenos. Acá ya había 2. Correcto para el oxígeno. Entonces, ¿cuántos calcios tengo ahora? 2 por 1, 2 calcios. Voy delante del calcio y tranquilamente coloco un número 2. Y me queda correcta la ecuación y me queda balanceada la ecuación. Vamos a un caso más. En el último de los casos, el óxido de aluminio, yo me fijo que tengo 2 oxígenos de este lado y 3 oxígenos de este lado. De este lado par, de este lado impar. La única forma de que yo pueda balancearlo correctamente es intercambiar los valores. Si acá hay un 2, entonces delante voy a poner un 2.
Si acá hay un 3, entonces delante del oxígeno voy a poner un 3. ¿Por qué? Porque de esa manera tengo la misma cantidad de oxígenos de los dos lados. Fíjense, 3 por 2, 6 oxígenos. 2 por 3, 6 oxígenos. Bien, ahora veo qué pasa con el aluminio. Siempre fíjense que en el óxido primero balanceo el oxígeno. Después me fijo qué pasa con el aluminio. Miren, ¿cuántos aluminios me quedan al poner el 2 adelante? Multiplicando este 2 por el que tiene como subíndice, yo tengo 2 por 2, 4 aluminios. ¿Qué hago delante del aluminio? Vengo y tranquilamente coloco un número 4. Entonces me queda balanceada la ecuación. De esta manera, nosotros tenemos 3 ecuaciones de óxidos correctamente formuladas y correctamente balanceadas. En los 3 casos yo tomé como un ejemplo metal. Tanto el sodio como el calcio como el aluminio son metales. Entonces, el óxido de sodio, el óxido de calcio y el óxido de aluminio son óxidos básicos, porque son óxidos de metal. ¿De acuerdo? Yo voy a borrar, ustedes pueden ir y venir tantas veces como necesiten, así que voy a poner ejemplos de no metales ahora. Vamos a suponer que nosotros tomamos como ejemplo el carbono. El carbono tiene 2 estados de oxidación. Tiene más 2 y más 4. Entonces yo voy a hacer 2 óxidos. Un óxido con el estado más 2 y otro con el estado más 4. Fíjense, anoto los símbolos de los elementos. En los 2 casos, anoto los símbolos de los elementos. Les recuerdo que como cálculo auxiliar lo ponemos ahora, pero después lo vamos a hacer mentalmente a esto. Si el carbono uso el estado de oxidación más 2, el oxígeno ya sé que es menos 2, en los óxidos siempre el oxígeno va a ser menos 2, estaría en la misma situación que el del calcio. Uno es más 2, el otro es menos 2, con uno de cada uno ya estoy conforme con la fórmula. Si eso no me lo acuerdo, cruzo, como siempre, y luego simplifico. 1, 1. Puedo simplificar porque los dos tienen números divisibles por 2. En el caso de que utilice el estado de oxidación más 4 como cálculo auxiliar, pongo más 4 y el oxígeno ya sé que es menos 2, lo cruzo, el 2 abajo, el 4 abajo, fíjense, dos números que son divisibles por 2. Entonces, simplificado, 2 dividido 2, 1, 4 dividido 2, 2. Las dos fórmulas están correctamente formuladas, está correcto. ¿Le falta el balance o equilibrio químico a la ecuación? Sí, le falta. Vamos a balancearla. Miren, ¿cuántos oxígenos hay acá? 2. ¿Cuántos quedaron acá? 1. ¿Qué número voy a poner delante? Un 2, porque 2 por 1 son 2 oxígenos. 2 por 1, ¿cuántos carbonos son? 2. ¿Acá cuántos hay? 1. Por lo tanto, ¿qué voy a poner delante? Un 2. Miren lo que pasa con la siguiente ecuación. Si ustedes observan, ¿cuántos oxígenos hay acá? 2. En el producto, 2. ¿Hay que balancear el oxígeno? No, ya nos quedó balanceado. Y miren el carbono, ¿cuántos hay? 1. Y acá, 1. ¿Hay que balancear el carbono? No, ya me quedó balanceado. Cuando esto ocurre, se dice que la ecuación está automáticamente equilibrada o automáticamente balanceada y ya nosotros no tenemos que poner numeritos adelante para balancear, porque ya quedó balanceada. Vamos a suponer ahora que yo tomo otro ejemplo, un último ejemplo, como para que les quede claro esto. Vamos a suponer que yo tomo el nitrógeno para que se combine con el oxígeno. El nitrógeno tiene varios estados de oxidación. Voy a tomar, por ejemplo, el estado de oxidación más 5 del nitrógeno. Entonces, anoto los símbolos de los elementos, el estado de oxidación que les dije que iba a tomar como cálculo auxiliar, ponemos acá, más 5, el del oxígeno ya sabemos que es menos 2. Cruzamos debajo del nitrógeno el 2, debajo del oxígeno el 5. Los cruzamos sin los signos, recuerden, ¿sí? Y luego vamos a balancear la ecuación. La fórmula ya es esa y es la correcta. Para balancear, fíjense que tanto el nitrógeno es una molécula biatómica, es decir, formada por 2 átomos,
como el oxígeno es una molécula biatómica formada por dos átomos. Por lo tanto, yo acá tengo dos átomos de oxígeno y acá tengo 5 de oxígeno. Una vez más, de este lado par, de este lado impar. Para poder balancear, intercambio. Coloco el 5 delante del oxígeno y coloco el 2 aquí delante. ¿Por qué el 5 acá? Porque necesito obtener la misma cantidad de oxígenos de los dos lados. Y si yo hago 5 por 2, tengo 10 oxígenos. Y si yo hago de este lado 2 por 5, que tiene el oxígeno, 10 oxígenos también. Entonces queda balanceado el oxígeno. Fíjense qué pasa con el nitrógeno. 2 por 2, 4. 4 nitrógenos. Para tener 4 del otro lado, ¿qué podría poner yo acá? Fíjense que ahora lo que ponga adelante se multiplicará por 2. Por lo tanto, para tener 4, voy a colocar un 2 delante. 2 por 2, 4 nitrógenos. De esta manera, en esta explicación, ustedes tienen la forma de llegar a la fórmula de los óxidos y la forma de balancear o equilibrar las ecuaciones. En un video posterior les voy a explicar la nomenclatura, es decir, cómo nombramos a los óxidos, pero les adelanto que existen 3 formas distintas de nombrarlos. Espero que les sea útil.